La noche era especialmente oscura, como si presagiara lo que estaba por venir. Me encontraba en mi apartamento, solo, con la única compañía de los recuerdos de batallas pasadas y los ecos de órdenes dadas y recibidas. Era un veterano de múltiples conflictos, un sargento que había visto más de lo que la mayoría podría imaginar en varias vidas. Y, aún así, nada me había preparado para la llamada que recibí aquella noche. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de mi contemplación. La voz al otro lado era firme, pero había un matiz de urgencia que rara vez había escuchado. Me convocaban para una misión clasificada en la selva amazónica. No se me dieron detalles, solo se me informó que sería el líder de una unidad especial. Algo en el tono de la llamada me decía que esta no sería una misión ordinaria. Era el tipo de trabajo que te cambia, que te marca de una manera que nada más puede. Tras colgar, me quedé sentado, sumido en mis pensamientos. A lo largo de los años, había aprendido a leer entre líneas, a sentir el peso no dicho de las palabras. Esta misión, lo sabía, podría ser la culminación de todos mis años de servicio. Una última danza con el destino, en uno de los lugares más misteriosos y peligrosos de la Tierra. No logré conciliar el sueño fácilmente esa noche. Mi mente daba vueltas, intentando anticipar lo que nos esperaría en la selva. Y cuando finalmente caí en un sueño inquieto, fui asaltado por visiones oscuras. Soñé con la selva amazónica, pero no era el exuberante paraíso verde que había visto en fotos y reportajes. Era un lugar oscuro, sofocante, donde la vegetación parecía cerrarse a mi alrededor como las paredes de una prisión viviente. En el sueño, avanzaba sin rumbo, siguiendo un sendero apenas visible que se retorcía y desaparecía bajo las enredaderas y las raíces. Y entonces la vi, una sombra acechante entre los árboles, moviéndose con una agilidad que desafiaba la naturaleza. No podía verla claramente, pero sentía su presencia, observándome, siguiéndome. La sombra parecía bailar justo fuera de mi alcance, llevándome más profundo en un laberinto de oscuridad del que no había escapatoria. Me desperté bañado en sudor, el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar. La sombra de mi sueño se desvaneció con la luz del amanecer, pero la sensación de ser observado permaneció conmigo. Mientras me preparaba para el viaje, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en esta misión, algo que yacía escondido en las sombras de la selva amazónica, esperando. Ese día, al partir hacia lo desconocido, llevaba conmigo no solo mi equipo y mi entrenamiento, sino también la pesada carga de ese sueño. No sabía entonces cuán proféticas serían esas visiones nocturnas, ni cuánto me prepararían para lo que estaba por venir. La selva me esperaba, y con ella, secretos oscuros que desafiarían todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí mismo. La última misión del sargento Murdoch había comenzado. La llegada a la selva amazónica fue menos una entrada y más un traspaso a otro mundo. El rugido del helicóptero se desvaneció, reemplazado por el coro incesante de la selva, el canto de las aves exóticas, el zumbido de insectos, y el distante rugir de bestias ocultas en la espesura. Aterrizamos en un claro apenas suficiente para permitir el descenso del equipo. Desde el primer momento en que mis botas tocaron el suelo húmedo y cubierto de hojas, una sensación de inmensidad nos envolvió. La selva no solo era un entorno, era una entidad viva, respirando y observando. Los primeros días en la selva fueron una batalla constante no solo contra los elementos, sino también contra la opresión psicológica del lugar. El calor era asfixiante, una humedad que se pegaba a la piel y se infiltraba en los huesos. Los mosquitos y otros insectos se convirtieron en nuestros compañeros constantes, zumbando alrededor, dejando marcas de su presencia en nuestra piel irritada y sudorosa. Cada paso adelante era ganado con esfuerzo, cortando lianas y abriéndonos paso a través de la densa vegetación que parecía querer devorarnos enteros. La luz del sol luchaba por penetrar el dosel, creando un crepúsculo perpetuo que jugaba con nuestras percepciones. Lo que era un tronco caído a la distancia, por un momento parecía la serpiente más grande que jamás hubiéramos imaginado, solo para volver a ser madera seca bajo una segunda mirada. Pero más allá de los desafíos físicos, había algo más en la atmósfera de la selva. Una sensación constante de estar siendo observados. Al principio, atribuí esta sensación a la adaptación al entorno, después de todo,
estábamos en un territorio desconocido, hogar de innumerables especies de animales. Sin embargo, esta sensación persistía, incluso cuando nos deteníamos a descansar, una mirada invisible que se clavaba en nuestras espaldas, siguiéndonos con un interés casi palpable. Las noches eran aún peores. La oscuridad en la selva es absoluta, una tinta negra que borra todo sentido de orientación y tiempo. Los sonidos de la selva se amplificaban, cada crujido y susurro se convertía en el preludio de una amenaza desconocida. En esos momentos, acurrucados en nuestras tiendas, el más mínimo sonido fuera del campamento nos hacía agarrar instintivamente nuestras armas, el corazón latiendo con fuerza contra el pecho. En esos primeros días, enfrentamos a la selva, una fuerza de la naturaleza indomable y salvaje, y aunque avanzábamos, cada uno de nosotros sabía que no estábamos solos. Algo más se movía en la sombra de los árboles, un observador silencioso que marcaba cada uno de nuestros movimientos. Aunque aún no habíamos encontrado la anomalía que buscábamos, ya estábamos luchando contra un enemigo invisible, uno que nos desafiaba a seguir adelante o a retroceder ante el miedo creciente en nuestros corazones. La selva nos había engullido por completo, y con cada paso hacia adelante, nos adentrábamos más en su vientre, hacia secretos oscuros que esperaban ser revelados. La misión había comenzado, pero la verdadera batalla, la lucha contra los entes ocultos de este lugar antiguo y olvidado, apenas estaba despertando. Después de días de lucha incesante contra la implacable opresión de la selva, nuestra expedición se encontró al borde de un claro que no figuraba en ningún mapa. La vegetación parecía retroceder respetuosamente alrededor de un conjunto de ruinas que desafiaban el tiempo, un antiguo templo que se erguía con una dignidad erosionada por los siglos. Las estructuras, consumidas parcialmente por la selva, todavía proyectaban una majestuosidad paralizante, como si un pedazo de la historia hubiera sido arrancado de su curso natural y abandonado en este lugar olvidado. El templo estaba custodiado por estatuas monumentales que se erguían en silencio a lo largo de un camino cubierto de musgo que conducía a su entrada principal. Estas figuras, talladas en piedra por manos desconocidas, representaban seres de una anatomía absolutamente alienígena, con rasgos que distorsionaban la línea entre lo humano y lo completamente otro. Sus ojos vacíos parecían seguirnos, llenando el aire con una expectación eléctrica, como si estas piedras mudas fueran testigos de un umbral que no debíamos cruzar. A pesar de la luz del día que aún luchaba por imponerse entre las copas de los árboles, una penumbra etérea envolvía el lugar, sugiriendo que el templo operaba bajo leyes naturales distintas a las del mundo exterior. Mientras nos adentrábamos más en este santuario ancestral, una bruma sutil comenzó a levantarse del suelo, serpenteando entre nuestras piernas, como si el mismo templo exhalara un aliento largo contenido. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Inicialmente, las atribuí a la fatiga y a la tensión acumulada, pero pronto quedó claro que había algo más en juego. Imágenes fragmentadas asaltaban nuestra percepción, sombras que se movían con propósito a través de los corredores del templo, susurros apenas audibles en una lengua desconocida, y una presión en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Uno de nuestros exploradores gritó, su voz rasgando la quietud como una cuchilla. Nos giramos para encontrarlo de rodillas, sus ojos desorbitados fijos en una de las estatuas. Por un momento, juraría haber visto la figura moverse, adoptar una postura amenazante que no tenía antes. Cuando parpadeé, la ilusión, o lo que fuera, desapareció, pero el daño estaba hecho. El miedo se había sembrado entre nosotros, una semilla de duda que crecería con cada paso adicional que diéramos en este lugar maldito. Decidimos establecer un campamento temporal en el límite del claro, demasiado cautelosos para aventurarnos más en la estructura principal con la caída de la noche. Las estatuas nos rodeaban, una audiencia silenciosa bajo el manto estrellado, su presencia una constante recordatorio de que habíamos entrado en un dominio que no nos pertenecía. Esa noche, el sueño fue un lujo que pocos pudieron permitirse. Los sonidos de la selva, ahora mezclados con el eco distante de rituales olvidados, mantenían nuestra conciencia en un limbo, atormentados por la idea de que misterios, reales o imaginarios, nos esperaban en el corazón del templo. La mañana nos encontró cambiados. El deseo de descubrir los secretos del templo ahora estaba teñido con una urgencia nacida del temor y la fascinación. Con la luz del amanecer como nuestra débil armadura, nos adentramos en el templo, decididos a enfrentar lo que fuera que nos esperaba en su seno. Pero nada
ni el más oscuro de mis sueños, podría haberme preparado para las verdades que yacían ocultas en las sombras de aquel santuario ancestral. La penumbra del interior del templo era casi táctil, un manto de oscuridad apenas roto por los haces de luz que se filtraban a través de las grietas en la piedra. El aire estaba impregnado de un olor a tierra antigua, y cada paso que dábamos levantaba una fina nube de polvo, siglos de silencio despertados por nuestra intrusión. Las paredes, talladas con meticuloso detalle, se alzaban imponentes a nuestro alrededor, narrando historias esculpidas en la piedra fría. Eran los jeroglíficos los que nos llamaban la atención, una secuencia de imágenes y símbolos que delineaban una historia que trascendía la comprensión humana. A pesar de la barrera del lenguaje, era imposible no sentir la magnitud de lo que representaban. Mostraban la llegada de una entidad de otro mundo, un ser de poder inimaginable que descendió del cielo en tiempos antiguos, cambiando el curso de la historia para siempre. La narrativa esculpida en las paredes era espeluznante en su alcance. Las figuras humanas, claramente distinguibles de la entidad alienígena por su tamaño y forma, parecían adorarla o, tal vez, temerla. En algunas secciones, los jeroglíficos mostraban a los humanos entregando ofrendas, mientras que, en otras, la entidad se erguía sola, sus manos extendidas en un gesto que podía interpretarse como benevolente o amenazante. Mientras absorbíamos la enormidad de lo que veíamos, una sensación de inquietud comenzó a crecer entre nosotros. No era solo el peso de la historia desconocida que se desplegaba ante nuestros ojos, había algo más, una presencia que parecía emanar de las mismas paredes. Era como si el templo mismo respirara, un lento y pesado aliento que resonaba con nuestros propios miedos y paranoias. Comenzamos a experimentar una serie de fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica. Sombras que se movían en el rincón de nuestro campo de visión, susurros que no podían rastrearse a ninguna fuente física, y una sensación abrumadora de estar siendo observados por algo que no podíamos ver. Estos fenómenos no solo exacerbaban nuestros miedos existentes, sino que también sembraban la duda en nuestras mentes, paranoias que se alimentaban de la atmósfera opresiva del templo. Algunos miembros del equipo comenzaron a reportar visiones, breves destellos de eventos imposibles que se superponían a nuestra realidad. Estas visiones variaban en intensidad y contenido, pero todas compartían un tema común, la entidad alienígena, en varias formas y contextos, interactuando con los humanos de maneras que bordeaban lo divino y lo diabólico. Era evidente que estábamos siendo influenciados por alguna fuerza desconocida, una presencia que parecía arraigada en el mismo templo. La pregunta de si esta influencia era un mecanismo de defensa activado por nuestra presencia o simplemente el eco de una energía ancestral quedaba abierta a la especulación. Lo que estaba claro era que la entidad de los jeroglíficos no era solo un recuerdo esculpido en piedra, de alguna manera, su esencia permanecía, palpable y potente, afectándonos de maneras que apenas empezábamos a comprender. A medida que avanzábamos más en el laberinto de pasillos y cámaras, la influencia de la entidad se hacía más fuerte, tejiéndose más profundamente en nuestras mentes. Estábamos atrapados en una red de miedo y fascinación, arrastrados hacia un corazón oscuro del templo donde los secretos de la entidad esperaban ser revelados. En ese momento, no podíamos imaginar las verdades que encontraríamos ni el precio que pagaríamos por ellas. La historia de la entidad no era solo una de llegada y adoración, era una advertencia, un presagio de algo que aún estaba por despertar. La unidad especial, ya tensa y alerta por las influencias incomprensibles del templo, se encontró enfrentando una nueva y complicada prueba. Uno por uno, miembros de nuestro equipo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Estas desapariciones no seguían ningún patrón discernible, ocurrían tanto de día como de noche, en momentos de vigilancia relajada o incluso en medio de conversaciones. El primer incidente ocurrió a la luz del día, bajo el supuesto seguro de los rayos del sol que se filtraban por las aberturas del templo. Jackson, uno de nuestros exploradores más experimentados, estaba a solo unos metros de mí, examinando uno de los complejos jeroglíficos que adornaban las paredes. Volteé para intercambiar una herramienta con otro miembro del equipo, y cuando mi mirada regresó a donde Jackson había estado, encontré solo el vacío. Ningún grito, ningún sonido de lucha, simplemente había desaparecido, como si la misma piedra lo hubiera absorbido. El impacto en la moral del equipo fue inmediato y devastador. Se inició una búsqueda frenética, llamándolo por su nombre, revisando cada rincón y sombra en las inmediaciones, pero fue en vano.
No había señales de Jackson, ni rastro de su partida. A medida que las horas se convertían en días, más miembros de nuestra unidad desaparecieron, cada uno sumándose al misterio y la creciente tensión que nos consumía. Intenté mantener la moral, instando al equipo a mantenerse unido y a no perder la esperanza. Sin embargo, era difícil predicar calma cuando cada sombra y cada rincón parecían albergar una amenaza invisible. Las tensiones se exacerbaban a medida que nuestras propias mentes se volvían contra nosotros, alimentadas por el miedo y las visiones cada vez más intensas que asaltaban a algunos de nosotros. Estas visiones, anteriormente fragmentarias e incoherentes, comenzaron a tomar una forma más clara y espeluznante. Mostraban escenas de oblaciones antiguos, rituales realizados en honor a la entidad alienígena que alguna vez fue adorada en este templo. Las imágenes eran vívidas en su brutalidad, con seres humanos entregados en ofrenda a una fuerza que no comprendían, sus cuerpos marcados por el dolor y la adrenalina en el momento de su final. Lo más escalofriante era la sensación de que estas visiones no eran solo ecos del pasado, había una urgencia en ellas, una insinuación de que lo que habían iniciado aquellos antiguos adoradores debía completarse. El recelo a lo desconocido se convirtió en una tensión palpable ante la posibilidad de que nosotros mismos fuéramos las próximas ofrendas. Las desapariciones, vistas bajo esta nueva luz, eran presagios de un destino que ninguno de nosotros deseaba contemplar. La unidad, una vez cohesiva y determinada, se encontraba ahora al borde del colapso, cada miembro aislado en su propio miedo, sospechando de las sombras, cada vez más, el uno del otro. En medio de esta creciente desesperación, comprendí que nuestra única esperanza residía en descubrir la verdad detrás de la entidad y las desapariciones. Era un camino peligroso, uno que exigiría enfrentar lo que yacían en el corazón del templo, pero era un riesgo que debíamos tomar. La alternativa era sucumbir a la paranoia y al miedo, perdidos para siempre en las sombras de este lugar antiguo. Así, con la unidad mermada y el peso de las desapariciones sobre nosotros, continuamos nuestra exploración, cada paso adelante marcado por la incertidumbre y la tensión. Lo que encontramos en las profundidades del templo desafiaría nuestras creencias más fundamentales sobre el mundo y nosotros mismos, llevándonos a enfrentar verdades que algunos de nosotros desearíamos nunca haber descubierto. La atmósfera dentro del templo se había vuelto eléctrica, cargada con una anticipación ominosa que erizaba la piel. Después de las desapariciones, cada sombra parecía acechar con intenciones malévolas, cada eco resonaba como un preludio de desastre. La tensión culminó cuando, en la penumbra de un corredor menos explorado, nos encontramos por primera vez con la manifestación física de la entidad que hasta entonces había sido una presencia espectral en nuestras mentes y visiones. La aparición fue súbita, una distorsión en el aire, como si la oscuridad misma se condensara en forma y sustancia. Estas entidades sombrías, siluetas apenas definidas contra la penumbra, se movían con una agilidad sobrenatural, deslizándose entre las columnas y las sombras con un propósito maligno. Su presencia era acompañada por un frío penetrante, una ausencia de luz y calor que se arrastraba bajo la piel, paralizando el alma. El primer ataque fue tan repentino como letal. Una de las sombras se abalanzó sobre un miembro del equipo, su figura envuelta en una bruma oscura que dificultaba la visión. El grito desgarrador de nuestro compañero se cortó abruptamente, dejando un silencio que resonó con más fuerza que cualquier clamor de batalla. Fue en este momento crítico cuando mi entrenamiento y mis instintos tomaron el control. Ordené al equipo formar un círculo, espaldas contra espaldas, nuestras linternas y armas apuntando hacia la oscuridad. La luz parecía disipar parcialmente la bruma que rodeaba a estas entidades, revelando formas que desafiaban la lógica, cuerpos etéreos que se retorcían y cambiaban, nunca permaneciendo lo suficientemente sólidos como para presentar un blanco fácil. Las entidades nos rodearon, su número indeterminado en la oscuridad fluctuante. Cada movimiento era calculado para desorientarnos, para separarnos y debilitarnos. Pero nos mantuvimos firmes, unidos por la necesidad de sobrevivir. Cuando una de las sombras se precipitaba hacia nosotros, respondíamos con fuego y luz, cada disparo acompañado por el sonido sibilante de lo que solo podía interpretarse como dolor o ira de estos seres incomprensibles. Fue una batalla desesperada, no solo por nuestras vidas, sino por nuestra cordura. Cada ataque que repelíamos nos costaba, no solo en munición y energía, sino en el mero acto de enfrentarnos a un enemigo que parecía nacido de las profundidades de una pesadilla.
Y, aún así, a pesar de la desesperación, algo dentro de nosotros se aferró a la determinación de sobrevivir, de no sucumbir ante la oscuridad que nos cazaba. Con el tiempo, y no sin pérdidas, logramos repeler a las entidades sombrías, obligándolas a retroceder a las sombras de las que habían surgido. El silencio que siguió fue un testamento tanto de nuestra victoria como del precio pagado. Nos reunimos, contabilizando nuestras bajas y nuestras heridas, tanto físicas como psíquicas. La experiencia nos había cambiado. Ahora sabíamos sin lugar a dudas que no estábamos solos en el templo, que las amenazas que enfrentábamos eran tan reales como incomprensibles. Aunque habíamos sobrevivido a este encuentro, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre nosotros con más peso que nunca. ¿Qué eran estas entidades? ¿Guardianes del templo, manifestaciones de la entidad alienígena, o algo completamente diferente? No teníamos las respuestas, pero una cosa estaba clara, nuestra misión estaba lejos de terminar. Si íbamos a sobrevivir y desentrañar los misterios del templo, necesitaríamos todo nuestro ingenio, nuestra fuerza, y sobre todo, nuestra unidad. La caza había comenzado, pero ahora éramos conscientes de las reglas. Y yo, el sargento Merdak, estaba decidido a llevar a mi equipo a través de la oscuridad. En la quietud que siguió a la batalla contra las entidades sombrías, nuestra unidad se movía con una cautela renovada, cada sombra inspeccionada, cada rincón del templo explorado con meticulosidad. La revelación de que no estábamos solos, de que seres incomprensibles habitaban estas ruinas, imbuía cada decisión con un peso de sobrevivencia. Fue en este estado de alerta constante que descubrimos una cámara oculta, accesible solo por un pasaje estrecho que casi se nos escapa en nuestro examen inicial. La cámara, sellada por siglos, estaba llena de artefactos que hablaban de expediciones pasadas, de intentos anteriores por descifrar los misterios del templo. Linternas oxidadas, cuadernos cubiertos de moho cuyas páginas crujían al ser abiertas, y armas anticuadas yacen dispersas por el suelo, cada objeto una narrativa silenciosa de esperanza y desesperación. Entre los escombros, encontramos fragmentos de diarios, sus letras borrosas por el tiempo, pero aún legibles, hablando de visiones, desapariciones, y enfrentamientos con sombras que se desvanecen, eco de nuestros propios demonios. Este descubrimiento fue un golpe sombrío para la moral de la unidad. La evidencia de que no éramos los primeros en enfrentar esta amenaza, y quizás tampoco seríamos los últimos, yacía pesadamente en nuestros corazones. Sin embargo, para mí, el sargento Merdak, este hallazgo resonó en un nivel aún más personal y doloroso. Entre los objetos, un viejo distintivo militar capturó mi atención, un recordatorio fantasmal de mi propio pasado en conflictos lejanos, de camaradas perdidos y decisiones que pesaban sobre mi conciencia como cadenas. La cámara secreta, con sus ecos de expediciones pasadas, se convirtió en un espejo que reflejaba mis propias batallas internas. Las visiones que me acosaban se intensificaron, ya no solo fragmentos de oblaciones antiguos o de la entidad alienígena, sino ahora también recuerdos vividos de mi pasado militar. Veía los rostros de aquellos bajo mi mando, aquellos que no regresaron, y escuchaba sus voces, un coro de acusaciones y lamentos que conocía solo existían en mi mente. Cada paso que dábamos dentro del templo me llevaba más profundo en mi propia psique, enfrentando no solo las amenazas físicas de este lugar, sino también los fantasmas de culpa y trauma que había logrado mantener a raya a través de la acción y el deber. En este entorno alienígena y hostil, lejos de los campos de batalla conocidos, las defensas que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. La noche en la cámara secreta fue larga y llena de inquietud. Mientras mis compañeros descansaban, yo luchaba contra las sombras de mi mente, cada recuerdo un golpe que debilitaba mi resolución. Sin embargo, con el amanecer, llegó un tipo de aceptación. Estos ecos del pasado, aunque dolorosos, eran también una fuente de fuerza. Me recordaban quién era y lo que había superado, y que, a pesar de los errores y las pérdidas, aún tenía la capacidad de liderar, de proteger a aquellos a mi cargo en este lugar más peligroso y desconocido. La cámara secreta, con sus artefactos de expediciones pasadas, se convirtió en un lugar sagrado para mí, un umbral entre mi pasado y mi presente, donde enfrenté las sombras de lo que había sido y encontré la determinación para enfrentar lo que estaba por venir. Con la luz del amanecer, guié a mi equipo fuera de la cámara, llevando conmigo los ecos de mi pasado,
pero también una renovada voluntad de enfrentar los misterios del templo, y de llevar a mi unidad a salvo a través de las sombras. La revelación de que la entidad se alimentaba de nuestro miedo y desesperación fue tanto una epifanía como una condena. Las visiones, las apariciones sombrías, y hasta las desapariciones parecían orquestadas para maximizar la adrenalina dentro de nosotros, debilitándonos no solo físicamente, sino también erosionando nuestra voluntad. Esta comprensión llegó a mí en las horas antes del anochecer, mientras observaba los restos de expediciones pasadas, testimonios mudos de la lucha entre la esperanza y el abismo. Con este conocimiento, mi determinación se fortaleció. No íbamos a ser meras marionetas en un juego perverso de desesperación. Si la entidad se alimentaba de nuestro miedo, entonces la respuesta yace en nuestra mente, en nuestra capacidad para resistir, para rechazar la presión mental que intentaba imponernos. Comencé a trabajar con mi equipo, utilizando cada momento de descanso, cada pausa en nuestra exploración, para reforzar nuestra resiliencia mental. Primero, enfaticé la importancia de la cohesión del grupo. El aislamiento y la soledad alimentaban nuestras inseguridades y temores, por lo que era vital que permaneciéramos unidos, apoyándonos mutuamente tanto emocional como físicamente. Implementamos sesiones de charlas después de cada encuentro, no solo para discutir tácticas y próximos pasos, sino para compartir nuestros miedos y visiones. Estos encuentros, inicialmente tensos y reticentes, se convirtieron en momentos de verdadera apertura, donde las vulnerabilidades se compartían sin juicio. En segundo lugar, introduje técnicas de control mental y meditación. Encontramos espacios de silencio entre las ruinas, momentos robados al tiempo antiguo del templo, donde practicábamos ejercicios de respiración y visualización. Estas prácticas, aunque extrañas al principio para soldados endurecidos por el combate, se convirtieron en un bálsamo para nuestras mentes atormentadas. Aprendimos a visualizar un muro entre nosotros y el miedo, una barrera que nos protegía de las influencias externas. A través de estas sesiones, descubrimos que las visiones y las influencias psicológicas de la entidad podían ser mitigadas, si no completamente anuladas, por una mente enfocada y serena. A medida que nuestra resiliencia mental se fortalecía, las apariciones sombrías y las manifestaciones de la entidad perdían su capacidad para desorientarnos completamente. Aunque el peligro seguía siendo real y presente, ya no éramos tan susceptibles a las tácticas de miedo que habían mermado nuestro espíritu anteriormente. Pero el verdadero cambio se produjo dentro de cada uno de nosotros. A medida que enfrentábamos nuestros miedos, compartiendo y desarmándolos en la seguridad de nuestro círculo, un nuevo tipo de coraje emergió. No era la ausencia de miedo, sino la aceptación de él como una parte de nuestra experiencia, algo que podía ser observado, entendido, finalmente, superado. Este proceso no fue ni rápido ni fácil. Requirió tiempo, paciencia, y sobre todo, confianza mutua. Pero a medida que avanzábamos más profundamente en el templo, hacia el corazón de la oscuridad que nos había llamado a este lugar, lo hacíamos no como víctimas destinadas a caer ante un enemigo invisible, sino como guerreros de la mente, armados con la fuerza de nuestra voluntad y la certeza de nuestro propósito. La batalla que libramos fue tanto contra la entidad que acechaba en las sombras como contra los fantasmas de nuestro propio pasado. En este enfrentamiento, descubrimos que la mayor arma contra la oscuridad no era el acero o el fuego, sino la luz de nuestra propia resiliencia. La mente sobre la materia, la luz sobre la oscuridad, el coraje sobre el miedo, estos se convirtieron en nuestros mantras, sosteniéndonos mientras nos adentrábamos en los misterios aún mayores que yacían en espera. La exploración del templo nos llevó a un descubrimiento que desafió toda lógica, una entrada oculta en el suelo de una de las cámaras menos accesibles, que se abría a un descenso en espiral hacia las profundidades de la tierra. Este pasadizo no estaba marcado en ninguno de los jeroglíficos ni en los fragmentos de diarios de expediciones anteriores que habíamos encontrado. Era, por todos los medios, un secreto bien guardado del templo, una invitación silenciosa hacia lo desconocido. Con una mezcla de resolución y aprensión, comenzamos nuestro descenso. La escalera se adentraba en la oscuridad, un descenso vertiginoso que parecía burlarse de nuestra necesidad de comprender su final. Al llegar a la base, nos encontramos en la entrada de un laberinto subterráneo, sus pasillos se extendían en todas direcciones, un enigma de piedra tallada que prometía tanto revelación como perdición. Era evidente, desde nuestros primeros pasos dentro del laberinto,
que este lugar era diferente a cualquier otro componente del templo que habíamos explorado. La realidad aquí parecía fluida, inestable. Los corredores cambiaban cuando no los observábamos directamente, las paredes parecían pulsar con una vida propia, y las sombras jugaban a la orilla de nuestra visión, sugiriendo movimientos y presencias que desaparecían tan pronto como intentábamos enfocarnos en ellas. Más desconcertante aún eran las ilusiones y trampas mentales que el laberinto presentaba. En varios puntos, miembros de nuestro equipo gritaban alertas sobre peligros inminentes, paredes que se cerraban, fosas que se abrían bajo nuestros pies, figuras amenazantes que emergían de la nada, solo para descubrir que estos peligros desaparecían al intentar interactuar o evadirlos. Era como si el laberinto estuviera diseñado no solo para desorientarnos físicamente, sino para sembrar dudas en nuestras mentes, desafiándonos a distinguir entre realidad e ilusión. La influencia de la entidad, sentimos, era particularmente fuerte aquí. Las ilusiones que enfrentábamos parecían alimentadas por nuestros miedos y dudas individuales, un ataque personalizado diseñado para debilitarnos mental y emocionalmente. Sin embargo, armados con el conocimiento y las técnicas que habíamos desarrollado, nos esforzamos por mantenernos centrados, recordándonos constantemente de la necesidad de cuestionar lo que veíamos y sentíamos. El avance a través del laberinto se convirtió en una batalla tanto contra el entorno como contra nosotros mismos. En un momento dado, me vi completamente solo, separado de mi equipo por una pared que surgió de repente, encerrándome en un pasillo sin salida. La sensación de aislamiento era abrumadora, un eco de los momentos más oscuros de mi pasado militar. Sin embargo, en vez de ceder al pánico, cerré los ojos y me concentré en mi respiración, utilizando las técnicas de meditación que habíamos practicado. Al abrirlos, la pared había desaparecido, revelando a mis compañeros a solo unos pasos de distancia, una victoria pequeña pero significativa contra las manipulaciones del laberinto. Eventualmente, a través de la determinación y el apoyo mutuo, logramos navegar a través del laberinto, cada paso un testimonio de nuestra resistencia. Al final del laberinto, encontramos una cámara que se sentía como el corazón del templo, un punto central donde todas las energías convergían. Era aquí, sentimos, donde la verdad de la entidad y el propósito del templo se revelarían por completo. La superación del laberinto fue una prueba de nuestra fortaleza mental y de nuestra capacidad para enfrentar y superar nuestras propias dudas y miedos. Nos había llevado al límite de nuestra cordura, pero también nos había enseñado el poder de la mente sobre la materia, un conocimiento que sería crucial en los desafíos que aún nos esperaban. Al superar el laberinto y sus pruebas psicológicas, llegamos a una cámara que se distinguía de todas las demás por su monumentalidad y su atmósfera cargada de una energía casi tangible. Era un espacio vasto, sus paredes adornadas con jeroglíficos que brillaban débilmente, iluminando la sala con una luz etérea. En el centro, un altar de piedra se erguía como el eje sobre el cual giraban los misterios del templo. Fue aquí donde ocurrió el evento más extraordinario de nuestra expedición, una conexión inesperada que alteraría el curso de nuestra misión. Anderson, nuestro especialista en comunicaciones y el más joven del equipo, se había mostrado particularmente sensible a las influencias del templo desde nuestra llegada. Sus sueños habían sido plagados de visiones, y su intuición lo había guiado de maneras que a menudo nos protegían de peligros invisibles. Mientras nos acercábamos al altar, Anderson se detuvo, su mirada fija en el vacío, como si estuviera escuchando algo que el resto de nosotros no podíamos percibir. Sin previo aviso, se desplomó, cayendo de rodillas ante el altar. Corrimos hacia él, temiendo lo peor, pero él levantó una mano en señal de que no se le acercaran. Sus ojos estaban cerrados, su rostro bañado en una luz que no parecía provenir de ninguna fuente visible en la habitación. Entonces comenzó a hablar, su voz era la suya, pero el tono y la cadencia eran diferentes, como si estuviera canalizando algo mucho más grande que él. A través de Anderson, la entidad nos habló. Su mensaje era complejo, lleno de imágenes y emociones que desbordaban el lenguaje humano. La esencia de lo que compartió fue reveladora, la entidad no era un invasor o un conquistador, como habíamos temido inicialmente. Era, en cambio, un guardián, uno de muchos enviados a través del cosmos para proteger contra una oscuridad aún más profunda, una amenaza que consumía mundos enteros, dejando solo vacío a su paso.
La llegada de la entidad a nuestro mundo había sido un accidente, un naufragio forzado por una batalla contra esta oscuridad. Herida y debilitada, se había refugiado en el templo, utilizando lo que quedaba de su energía para ocultarse y curarse. Las pruebas y los desafíos que enfrentamos fueron diseñados no para dañarnos, sino para proteger su lugar de descanso de aquellos que podrían buscar explotar su poder para fines malévolos. La revelación fue asombrosa, redefiniendo nuestra comprensión de nuestra misión y del templo mismo. La entidad nos ofreció una elección: podríamos ayudarla a completar su curación, lo que le permitiría continuar su lucha contra la oscuridad, o podríamos abandonar el templo, dejándola a su suerte. La decisión no fue fácil. Aceptar significaba sumergirnos más profundamente en los misterios del templo y posiblemente enfrentar peligros aún mayores. Rechazar, por otro lado, implicaba ignorar una oportunidad de contribuir a una lucha cósmica mucho más grande que nosotros mismos. Tras una deliberación tensa, decidimos ayudar. La conexión establecida por Anderson había cambiado algo fundamental en nosotros, un reconocimiento de que formábamos parte de un tejido más amplio de existencia, uno que estaba bajo amenaza. Si había algo que pudiéramos hacer, por pequeño que fuera, para ayudar en esa lucha, entonces era nuestro deber intentarlo. La decisión de ayudar a la entidad marcó un nuevo capítulo en nuestra expedición, uno lleno de incertidumbre, pero también de una renovada sensación de propósito. A medida que Anderson se recuperaba de la experiencia, nos preparamos para enfrentar lo que viniera después, guiados no solo por nuestra determinación de sobrevivir, sino también por la esperanza de que podríamos hacer una diferencia en una lucha que trascendía los límites de nuestro mundo. La conexión entre Anderson y la entidad se había convertido en nuestra brújula, señalando el camino hacia adelante a través de las sombras que aún nos esperaban. La revelación de que un sacrificio personal era necesario para sellar la anomalía y completar la curación de la entidad nos golpeó con la fuerza de un vendaval. La información vino a nosotros a través de Anderson, quien, después de su conexión inesperada con la entidad, se había convertido en una suerte de intermediario entre nuestro mundo y el suyo. Las palabras que pronunció, aunque llenas de una tristeza infinita, eran claras: para que la curación fuera completa, para que la entidad pudiera reunir la fuerza necesaria para continuar su lucha contra la oscuridad que acechaba en los confines del cosmos, uno de nosotros debía quedarse atrás, sacrificándose en un acto de voluntad pura. La noticia cayó sobre nosotros con un peso abrumador. La camaradería forjada en las pruebas y peligros compartidos del templo nos había unido de maneras que iban más allá de la mera supervivencia. Cada uno de nosotros había enfrentado nuestros propios demonios en la oscuridad de este lugar, aprendiendo a superar miedos y dudas para convertirnos en algo más grande que la suma de nuestras partes. La idea de que uno de nosotros debía ser sacrificado para asegurar el éxito de nuestra misión era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Como líder, la responsabilidad de la decisión final recayó sobre mí, el sargento Merdak. La lógica militar dictaba que la misión debía tener prioridad sobre el individuo, pero esta no era una situación ordinaria, ni éramos simplemente soldados en combate. Éramos exploradores en el límite de lo desconocido, enfrentando un dilema moral que desafiaba las reglas convencionales de compromiso. La entidad no imponía esta elección, la ofrecía como la única forma de completar lo que habíamos comenzado. La oscuridad contra la que luchaba era una amenaza no solo para ella sino para todo el tejido de la existencia. Nuestro sacrificio tendría un propósito, una contribución a una batalla que se libraba en escalas de tiempo y dimensiones que apenas podíamos comprender. Luché con la decisión, atormentado por la idea de tener que elegir a alguien para ese destino. Cada uno de mis compañeros, valientes y leales, había demostrado su valor una y otra vez. ¿Cómo podía pedirle a uno de ellos que hiciera el último esfuerzo? ¿Y cómo podía cargar con el peso de esa elección? La solución a este dilema moral insoportable vino de una fuente inesperada: el propio equipo. En lugar de imponer la decisión desde arriba, abrí el dilema a todos, explicando las consecuencias de nuestra elección, no solo para nosotros, sino para la entidad, potencialmente, para el universo mismo. La discusión que siguió fue emocional y tensa, cada uno sopesando el significado del deber. Finalmente, fue la voluntad colectiva del equipo la que prevaleció. En un acto de coraje y altruismo, uno de nosotros se ofreció voluntario. No fue una decisión tomada a la ligera,
sino el resultado de una profunda reflexión sobre el significado del sacrificio y la responsabilidad que compartíamos no solo entre nosotros, sino con todos aquellos que podrían ser afectados por la oscuridad contra la que la entidad luchaba. El sacrificio revelado nos unió de una manera que ninguna otra prueba había logrado. Nos enfrentamos a la última fase de nuestra misión no solo con determinación, sino con un sentido renovado de propósito. La entidad nos había mostrado un camino lleno de sombras, pero también de luz, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el acto de sacrificio puede revelar la mayor de las esperanzas. La decisión había sido tomada, el sacrificio aceptado, pero la entidad nos había advertido. El proceso de sellar la anomalía y completar su curación atraería la atención de fuerzas oscuras, residuos de la batalla que había traído a la entidad a nuestro mundo. Nos preparábamos para enfrentar lo que viniera, sin saber que lo que se aproximaba pondría a prueba no solo nuestro coraje, sino la misma fibra de nuestra voluntad de sobrevivir. El ataque comenzó como un susurro en la oscuridad, una sensación de desasosiego que crecía con cada paso que dábamos hacia el altar central del templo. Las sombras se movían con una intención maliciosa, y el aire se llenaba de un zumbido bajo, casi imperceptible, que escalaba hasta convertirse en un coro ensordecedor de gritos y rugidos. Entonces, sin previo aviso, las sombras cobraron vida, materializándose en una horda de entes que parecían arrancados de las más profundas pesadillas. Eran formas que desafiaban la descripción, entidades hechas de oscuridad y malicia, sus cuerpos retorcidos y cambiantes, dotados de garras y fauces diseñadas para desgarrar la carne y el espíritu. Emergieron del suelo, de las paredes, del mismo aire, una ola implacable que se abalanzaba sobre nosotros con una sed insaciable. La batalla que siguió fue un caos frenético. Cada uno de nosotros, armados con lo que habíamos traído y lo que habíamos encontrado en el templo, luchábamos no solo por nuestras vidas, sino por el destino de la entidad, posiblemente, de mundos más allá del nuestro. Las balas y la luz parecían ser las únicas cosas que podían disipar a estas criaturas, pero incluso estas armas tenían un efecto limitado contra la masa abrumadora que nos enfrentaba. En la lucha, vi caer a varios de mis compañeros, sus gritos cortados brutalmente mientras eran arrastrados hacia la oscuridad o desgarrados por las criaturas. Cada pérdida era un golpe devastador, no solo a nuestra capacidad de lucha, sino a nuestro espíritu. Pero incluso en medio de la desesperación, encontramos la fuerza para seguir adelante, impulsados por la necesidad de completar nuestro sacrificio, de no permitir que estas pérdidas fueran en vano. Usamos cada trampa, cada estrategia y cada recurso a nuestra disposición, convirtiendo el templo de un lugar de misterios a un campo de batalla. Los corredores resonaban con el estruendo de los disparos, las explosiones y los gritos de humanos y monstruos por igual. Cada miembro de la unidad, independientemente de su papel original, luchaba con una determinación nacida de la comprensión de lo que estaba en juego. Finalmente, cuando nuestras municiones comenzaron a agotarse y nuestras fuerzas a flaquear, la oleada comenzó a disminuir. Ya sea por nuestras acciones o por el avance del ritual de sacrificio, las criaturas se replegaron, disolviéndose en la oscuridad de la que habían surgido. Nos dejaron exhaustos, heridos y profundamente marcados por la experiencia, pero vivos, más importante aún, con la misión aún en pie. La última resistencia en el templo no fue solo una batalla por la supervivencia, sino una afirmación de nuestra voluntad colectiva de enfrentar la oscuridad, tanto la que acechaba en el templo como la que residía en nuestros propios corazones. A pesar de las pérdidas, nos unimos en torno al sacrificio que se avecinaba, cada uno de nosotros llevando el peso de aquellos que habíamos perdido, decididos a completar nuestra misión, no solo por nosotros o por la entidad, sino por todos aquellos que podrían ser amenazados por la oscuridad contra la que habíamos luchado. Después de la brutal confrontación con las hordas oscuras, nuestra unidad, reducida y exhausta, finalmente llegó a la cámara principal del templo. Este lugar era el corazón mismo del templo, un vasto salón cuyas paredes estaban cubiertas de intrincados jeroglíficos y cuyos techos altos parecían desaparecer en la oscuridad. En el centro de la cámara se erigía un altar de piedra antigua, resonando con un poder que vibraba en el aire como una nota sostenida en una cuerda tensa. La atmósfera aquí era palpablemente diferente, la presencia de la entidad se sentía como una presión física, casi sofocante, pero al mismo tiempo, había una claridad en el aire que no habíamos experimentado en ninguna otra parte del templo. Era como si, en este lugar sagrado, la entidad se revelara en su forma más pura,
como un guardián cansado y en espera. Nos aproximamos al altar con un respeto temeroso, cada paso resonando en el silencio del templo. No había enemigos que nos esperaran, no había criaturas que surgieran de las sombras. Solo estábamos nosotros y la inminencia del sacrificio que debíamos completar. El voluntario de nuestro grupo, aquel que había decidido quedarse atrás, avanzó con una calma resignada que solo los que han aceptado su destino pueden mostrar. En ese momento, la entidad hizo sentir su presencia de una manera que no requería visiones ni palabras. Fue una comunicación de emociones puras, de agradecimiento y tristeza, de dolor y esperanza, transmitiendo la gravedad de lo que estaba por suceder y la importancia vital de este sacrificio. Nos dimos la mano, un gesto final de unidad y apoyo, antes de que nuestro compañero se colocara en el centro del altar. La luz comenzó a emanar desde el suelo de piedra, envolviendo su figura en un resplandor que era a la vez hermoso y espeluznante. Era el comienzo del ritual que sellaría la anomalía y ayudaría a la entidad a continuar su lucha contra las fuerzas oscuras que amenazaban la existencia. A medida que la luz crecía, las paredes del templo parecían cobrar vida, los jeroglíficos brillando con energía propia, narrando sin palabras la historia de incontables eones y las batallas libradas en nombre de la vida y la luz. La entidad nos mostraba, no solo a través de visiones sino a través de la esencia misma de este lugar, que lo que hacíamos no era un final, sino un paso crucial en una lucha continua, una estafeta que pasábamos de un guardián a otro. La transformación fue intensa y total. A medida que la energía convergía en el altar, nuestro compañero pareció disolverse, su esencia fundiéndose con la luz, con el templo, con la entidad misma. No hubo dolor en su expresión, solo paz, una aceptación de su papel en un diseño mucho más grande que cualquier vida individual. Cuando el último vestigio de luz se desvaneció, quedamos solos en la cámara, el silencio reemplazado por un nuevo sonido, suave pero firme, el latido del templo, como si el corazón de la entidad, rejuvenecido por el sacrificio, hubiera comenzado a latir de nuevo. Nos retiramos del altar, no como quienes huyen, sino como quienes han completado un rito antiguo, sabiendo que nuestra partida era ahora parte del ciclo eterno de vigilancia y sacrificio. Esta última batalla en el corazón del templo no había sido contra enemigos de carne y oscuridad, sino una lucha por mantener la esencia de nuestro ser, por defender y honrar la vida en todas sus formas. Habíamos enfrentado el desafío no con armas, sino con corazones dispuestos a reconocer y aceptar el dolor y la necesidad del sacrificio. Y en ese reconocimiento, encontramos una fuerza que ninguna oscuridad podría jamás extinguir. Tras el ritual en el corazón del templo, nos encontramos en una encrucijada definitiva, el momento de verdad que todo líder teme, pero debe enfrentar con decisión. El sacrificio era inminente, y la responsabilidad de elegir a quien lo llevaría a cabo pesaba sobre mí con una gravedad insoportable. Habíamos perdido a muchos, y cada vida restante era un testimonio de valor y resistencia. Era mi deber protegerlos, liderarlos no solo en la batalla sino también a través de este oscuro vértice moral. Me enfrentaba a la elección más dura de mi vida, contemplando la posibilidad de seleccionar a uno para el sacrificio. Cada rostro de mi equipo reflejaba una mezcla de miedo, resignación y coraje, sabiendo que la decisión afectaría no solo al elegido, sino al destino de todos. La entidad, a través de sus manifestaciones, había dejado claro que el sacrificio debía ser un acto de voluntad pura, no de coacción o desesperación. Debería ser un acto de entrega total, consciente y deliberado, lo que complicaba aún más mi elección. Con la carga de mi rol, avanzaba hacia el altar, decidido a ofrecerme yo mismo. No podía pedir a otro que asumiera un peso que yo mismo no estaba dispuesto a cargar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de declarar mi decisión, un giro inesperado detuvo mis palabras antes de que pudieran formarse. Anderson, quien había desarrollado una conexión inexplicable con la entidad desde nuestra llegada al templo, se adelantó con una calma que contrastaba intensamente con la tormenta de emociones que había caracterizado nuestra misión. Con voz firme, declaró su intención de ser el sacrificio. Su revelación sobre su propia conexión con la entidad fue tan sorprendente como esclarecedora. Durante nuestra travesía, había experimentado visiones y sueños que no solo le hablaban del pasado de la entidad, sino que le mostraban lo que debía hacerse. Anderson explicó que su vida, marcada por experiencias y pérdidas que ninguno de nosotros conocía completamente, había sido una preparación para este momento,
como si su destino estuviera irremediablemente ligado al del templo y la entidad. Su revelación dejó al equipo en un sombrío silencio, cada uno procesando la magnitud de su decisión. Era un acto de valentía y sacrificio que iba más allá de la comprensión inmediata, una elección personal que cerraba un círculo que ninguno de nosotros había visto formarse. Con gran solemnidad, Anderson se acercó al altar, y mientras lo hacía, la cámara parecía responder a su presencia, los jeroglíficos brillando con renovada intensidad y las sombras retrocediendo como en reverencia. Se posicionó en el centro, mirándonos a cada uno por última vez con una mezcla de paz y determinación. Lo que sucedió a continuación fue una confluencia de luz y sombra, energía pura que emanaba del altar, envolviendo a Anderson en un resplandor que era tanto celestial como espeluznante. La entidad, a través de este ritual, consumía su ofrecimiento, cerrando la anomalía con un sello que era palpable en el aire mismo que respirábamos. El costo fue devastador. Anderson, como sabíamos, ya no formaba parte de nuestro mundo. Había trascendido, dejándonos atrás, pero llevándose una parte de cada uno de nosotros con él. La elección, aunque salvadora para el universo y nuestra realidad, nos dejó marcados, una cicatriz en nuestras almas que recordaría siempre el precio del deber y el valor del sacrificio. Regresamos del templo no como vencedores en un sentido tradicional, sino como portadores de una historia profunda y dolorosa, guardianes de un secreto que la humanidad aún no estaba preparada para entender completamente. Anderson, y su elección, permanecerían con nosotros, una memoria eterna de lo que se requiere cuando se enfrentan las sombras no solo del mundo, sino también las de nuestro interior. El retorno al mundo exterior fue una transición de lo incomprensible a lo mundano, un descenso de lo sublime al silencio forzado. Yo, el sargento Murdoch, regresé solo, llevando conmigo las marcas invisibles de la batalla más extraordinaria de mi vida, una lucha no solo contra las fuerzas oscuras sino contra la esencia misma del sacrificio y la supervivencia. Sin embargo, este regreso no fue acogido con honores ni reconocimiento. En cambio, me encontré envuelto en una capa de silencio impuesta por aquellos a quienes debía rendir cuentas. Mis informes, detallados y desesperados intentos de transmitir la magnitud de lo que habíamos enfrentado y descubierto, fueron recibidos con escepticismo, finalmente, desdén. Las advertencias sobre la selva, el templo, y la entidad que residía allí, fueron desestimadas como el producto del estrés extremo o la imaginación hiperactiva. Las pruebas, tanto físicas como las marcas en mi alma, parecían evaporarse ante la incredulidad de mis superiores. La decisión fue rápida: silenciar la historia, relegarla al reino de los mitos y leyendas, demasiado fantástica para ser creída, demasiado peligrosa para ser explorada. Así, me encontré relegado al anonimato, una sombra de mi antiguo yo, viviendo en el margen de la sociedad que una vez juré proteger. Mis días estaban llenos de una inquietud constante, un sentimiento de incompletitud. La entidad, aunque lejos, no se sentía completamente ausente. En mis sueños, en los momentos de silencio, podía sentir su presencia, una vigilancia silenciosa que me recordaba la inmensidad de lo que habíamos tocado y lo pequeños que realmente éramos en el tejido del cosmos. Esta sensación de estar siendo observado no era amenazante, más bien, era un recordatorio constante de la conexión que habíamos establecido, un lazo que no se rompía fácilmente. Había momentos en los que me preguntaba si la entidad, en su soledad y su guardia eterna contra la oscuridad, buscaba compañía en aquellos de nosotros que había tocado. Era posible que, a través de Anderson y el sacrificio realizado, hubiéramos formado una especie de alianza, no solo en la lucha contra las fuerzas oscuras sino en la memoria de lo que habíamos compartido. La vida en el anonimato era una existencia de contrastes. Por un lado, estaba la tranquilidad de lo ordinario, la simplicidad de un mundo que continuaba sin conocimiento ni temor de las sombras que acechaban en los bordes de nuestra realidad. Por otro lado, estaba la lucha interna, la necesidad de hablar, de compartir la verdad de nuestra misión y el sacrificio que se había hecho. Pero el silencio forzado era una jaula tan real como cualquier prisión de piedra o hierro, sus barras hechas de órdenes y amenazas veladas contra aquellos a quienes podría poner en peligro con mi historia. En este limbo, vivía día a día, perseguido por la sensación de que la entidad, y quizás incluso Anderson, en su nueva existencia entrelazada con la de ella, aún me observaban, esperando el momento en que el mundo estaría listo para escuchar nuestra historia, para entender que hay más en la oscuridad que el vacío,
que, en la lucha contra lo desconocido, a veces encontramos nuestra verdad más profunda. Y así, en el silencio forzado, esperaba, vigilante y recordando, custodiando las memorias de aquellos que habían caído y de los secretos que el templo guardaba. En mi corazón, sabía que la historia de la entidad, de nuestro encuentro y de lo que se había sacrificado en las sombras del templo, era una llama que no podía extinguirse, una verdad que, a su tiempo, encontraría su camino de regreso a la luz. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.